Esta es la historia de Daniela. Y todo comenzó el día en que, frente a 200 compañeros en una clase magistral de ética y liderazgo, su profesor, una autoridad académica, señaló el pequeño crucifijo en su cuello y declaró, con una sonrisa de burla, que su fe era un obstáculo para el éxito. No la cuestionó, la sentenció allí mismo, delante de todos, usando su creencia como prueba de que era demasiado débil e ingenua para el mundo de los negocios. En ese instante, el anfiteatro, que debía ser un lugar de aprendizaje, se transformó en un tribunal de inquisición moderna, donde la única acusada era su alma. La humillación era el espectáculo del día. ¿Alguna vez te has sentido juzgado o menospreciado por tus creencias? ¿Alguna vez han puesto a prueba tu fe en un entorno donde parecía no tener cabida? Antes de contarte cómo la fe de Daniela silenció a un tribunal entero, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer a la que humilló públicamente tiene una fuerza que ni siquiera puede empezar a explicar. Una fuerza que no necesita un escenario para demostrarse. El escenario aquel día era el del profesor Dr. Ricardo Antúnez. Era una figura imponente, un hombre que había construido su carrera sobre la premisa de que el mundo corporativo es una selva darwiniana, donde solo los más fríos y racionales sobreviven. Se movía por el amplio espacio del anfiteatro con la confianza de un depredador en su territorio. Las paredes de madera oscura y la iluminación enfocada solo en él daban al ambiente un aire solemne y casi teatral. Sus gestos eran calculados, su voz proyectada para alcanzar hasta el último asiento, y su mirada tenía la capacidad de hacer que cualquier alumno se sintiera pequeño e insignificante. Para él, la clase era una actuación. Daniela, por otro lado, era lo opuesto a esa ostentación. Sentada en la cuarta fila, era una presencia discreta, casi invisible en medio de la multitud de jóvenes ambiciosos. Tomaba nota de todo con una dedicación que rozaba la reverencia, no por el profesor, sino por el conocimiento en sí. Su apariencia era sencilla: unos vaqueros, una blusa de color neutro y el cabello recogido de forma práctica. El único detalle que la distinguía era el pequeño collar de cruz, una delicada pieza de plata que reposaba sobre su piel, un regalo de su abuela. No era un adorno para llamar la atención, sino un recordatorio silencioso de dónde provenía su fuerza, sus valores, su paz. El profesor Antúnez hablaba sobre la necesidad de un pensamiento crítico radical, la habilidad de descartar cualquier variable emocional o subjetiva en la toma de decisiones. Paseaba la mirada por el público, buscando un ejemplo, un blanco para su afilada retórica. Fue entonces cuando sus ojos de halcón se clavaron en Daniela. Se detuvo en medio de una frase. Se instaló un silencio dramático y sonrió. No era una sonrisa amigable, era la sonrisa de quien acaba de encontrar exactamente lo que buscaba para demostrar su punto. La observó por un instante que pareció durar una eternidad, enfocándose en el minúsculo brillo de la cruz en su cuello. La señorita de ahí, de la cuarta fila. De pie, por favor, dijo él, con la voz resonando por el sistema de sonido. 200 pares de ojos se giraron hacia Daniela. El murmullo que recorría la sala cesó abruptamente. El aire se volvió denso, pesado. Cada alumno sabía lo que estaba por venir. El profesor Antúnez era famoso por esos momentos, por elegir a un estudiante y diseccionarlo públicamente para ilustrar sus teorías. Daniela sintió el calor subir por su rostro, una ola de pánico y vergüenza que amenazaba con paralizarla. Pero algo dentro de ella, una calma que no sabía de dónde venía, la hizo respirar hondo y levantarse lentamente, manteniendo la postura erguida. Caminó por el estrecho pasillo, los escalones pareciendo más altos de lo que realmente eran. El sonido de sus propios zapatos en el suelo de madera resonaba en el silencio opresivo. Cada paso era una batalla contra el instinto de huir, de esconderse. Sentía las miradas de sus compañeros como agujas en su piel. Algunos parecían apenados, otros contenían risitas de desdén, felices de no ser ellos los que estaban allí al frente. La mayoría, sin embargo, mantenía una expresión neutra, una máscara de indiferencia forjada por el miedo. Miedo a convertirse en el próximo objetivo. Miedo a arriesgar sus notas, su futuro. Eran cómplices del silencio. Al llegar al frente, junto al profesor, la diferencia entre los dos era flagrante. Él, alto, expansivo, dominando el espacio con su presencia arrogante. Ella, pequeña, contenida, pero con una dignidad que lo irritaba visiblemente. Él circuló a su alrededor como un tiburón, con el micrófono en la mano como un arma. «Diga su nombre a la clase», ordenó, aunque ya lo sabía. «Daniela», respondió ella, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. Un hilo de sonido, claro y limpio en el ambiente cargado.
Él asintió, la sonrisa cínica ensanchándose en su rostro, y luego se volvió hacia el público. Daniela, repitió su nombre saboreándolo. Un bello nombre. Significa sabiduría, ¿no es así? ¡Qué ironía! La risa de algunos alumnos en el fondo de la sala fue el gatillo que necesitaba. Daniela aquí usa un símbolo interesante, continuó señalando su collar sin tocarlo, como si fuera algo contagioso. Un símbolo de fe, de creencia en algo que no se puede ver, no se puede probar, no se puede cuantificar. La humillación estaba siendo construida ladrillo por ladrillo, y todos allí eran testigos y de alguna manera participantes de aquella construcción perversa. Luego se volvió hacia ella, con el rostro a centímetros del de ella, la voz bajando a un tono falsamente profesoral. Entonces, Daniela, la poseedora de la sabiduría, explíquele a 200 futuros líderes de mercado que tomarán decisiones de miles de millones de dólares basadas en datos y hechos, cómo una mentalidad apoyada en fe ciega puede ser remotamente útil en sus carreras. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de veneno y burla. No era una pregunta real, era una trampa retórica, una condena disfrazada de cuestionamiento académico. Se apartó, cruzó los brazos y esperó, confiado en que ella tartamudearía, lloraría o simplemente se callaría. Esperaba su rendición, pero la rendición no llegó. En lugar del llanto o el tartamudeo que todos esperaban, un profundo silencio se instaló dentro de Daniela. Sintió el suelo bajo sus pies, firme y sólido. Recordó a su padre diciéndole una vez que la fe no era una armadura ruidosa para ser exhibida en batallas, sino un ancla silenciosa que nos impide ser arrastrados por la tormenta. En ese instante, en medio de su propia tormenta personal, sintió el peso de esa ancla. Su respiración se calmó, el calor de su rostro se disipó y sus ojos, que por un momento se llenaron de lágrimas, ahora estaban límpidos y enfocados. Miró directamente al profesor, no con desafío, sino con una serenidad que lo desarmó. Con una voz que no vaciló respondió: «Profesor, la fe no me vuelve ciega, me da un cimiento. En un mundo enfocado solo en resultados, la fe me ofrece principios éticos que no cambian con el mercado. Me enseña sobre la responsabilidad que tenemos con las personas, no solo con las ganancias. Y más importante, me da la humildad de reconocer que, por más brillantes que sean nuestras estrategias, no controlamos todas las variables». Hizo una pequeña pausa, el silencio de la sala amplificando sus palabras. Tener fe es saber que hay una fuerza mayor, y eso no es debilidad. Es la sabiduría de no creerse el centro del universo. La respuesta de Daniela, tranquila y articulada, tomó al profesor Antúnez por sorpresa. Por un segundo se quedó sin palabras, la sonrisa cínica congelada en su rostro. Pero su arrogancia era un músculo bien entrenado. Rápidamente se recuperó, forzando una carcajada alta y burlona que resonó de forma artificial en el anfiteatro. «Principios, humildad», exclamó gesticulando hacia el público como un mago revelando un truco barato. ¿Oyeron eso? Nos ofrece un cuento de hadas. Señorita Daniela, este tipo de pensamiento mágico, esta superstición, es precisamente el motivo por el cual personas como usted, con todo el respeto, nunca llegarán a la cima. El mundo de los negocios devora a los soñadores. Luego dio el golpe final, la amenaza velada, convirtiéndose en una sentencia explícita. «Y quiero dejar bien claro», dijo, la voz ahora dura como el acero, «que en esta disciplina el pensamiento crítico es fundamental. Continuar mezclando superstición con estrategia, como la señorita acaba de hacer, será considerado una falla grave en ese aspecto. Esto puede y va a impactar su evaluación final. Quizás un poco de realidad la ayude a separar las cosas». La amenaza quedó flotando en el aire, clara para todos. «Sométete o serás suspendida». Ya no solo la estaba humillando, estaba atacando directamente su futuro académico, usando su poder para silenciarla de forma definitiva. En ese momento la atmósfera en la sala cambió. Las risitas cómplices cesaron por completo. Lo que antes era un espectáculo divertido para algunos, ahora se había convertido en un acto de crueldad explícita. La incomodidad era palpable. Los alumnos se removían en sus asientos, evitando la mirada de los demás, evitando mirar a Daniela. El silencio que siguió ya no era de miedo pasivo, sino de una vergüenza colectiva. Estaban presenciando una injusticia flagrante, un abuso de poder que iba más allá de la retórica académica. Y su inacción los convertía, de alguna forma, en parte de aquello. La sala se enfrió, el peso de aquella cobardía compartida sofocando el ambiente. Y fue entonces cuando Daniela hizo algo que nadie, y mucho menos el profesor Antúnez, podría haber previsto. No lloró, no discutió, no se encogió. Con las manos firmes permaneció de pie, erguida.
Sus labios se movieron por un segundo, tan sutilmente que era casi imperceptible, en una oración silenciosa que solo ella y Dios podían oír. No era una petición de venganza, sino una petición de fuerza y paz. Luego, con una calma que parecía sobrenatural ante la tormenta que la rodeaba, sacó su teléfono móvil de la bolsa que llevaba al hombro. El gesto fue deliberado, sin prisa, casi ceremonial. Su serenidad era una afrenta a la humillación que él había intentado imponerle. Con el pulgar, escribió un único y corto mensaje de texto. Un zumbido bajo confirmó el envío. Guardó el dispositivo de nuevo en la bolsa con la misma tranquilidad. El profesor Antúnez la observaba con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido en confusión. «¿Qué es eso?», se burló, intentando recuperar el control de la situación. «¿Pidiendo refuerzos? ¿Le vas a enviar un mensaje a tu ángel de la guarda?». El chiste cayó en el vacío. Nadie se rió. La acción de Daniela, tan simple y moderna, había introducido un elemento de misterio en la ecuación. No había retrocedido, había actuado. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? La tensión en el anfiteatro se transformó. El foco ya no era la humillación de Daniela, sino la expectativa de lo que vendría a continuación. Su postura serena y su acción enigmática eran una contradicción flagrante con el papel de víctima que le habían impuesto. Ya no estaba reaccionando, estaba en control de una narrativa que nadie allí comprendía. El profesor sintió que el poder le escurría por entre los dedos. Esperaba lágrimas, súplicas, silencio sumiso. En cambio recibió una calma inquebrantable y un texto enviado a un destinatario desconocido. La incertidumbre era ahora la nueva protagonista en aquella sala. En aquel breve momento en que escribía, Daniela no pensaba en la venganza. Un rápido recuerdo le vino a la mente. Su padre, un hombre de fe y de negocios, explicándole que la verdadera fuerza no está en cómo derribas a tus adversarios, sino en cómo te mantienes. De pie con dignidad. Nunca uses el poder para humillar, hija mía, siempre decía. Úsalo para restaurar el orden y la justicia con gracia. El mensaje que envió no era un ataque, sino un llamado al orden. Un acto para restaurar no solo su dignidad, sino el propio principio de respeto que aquella institución decía defender. El profesor Antúnez, visiblemente irritado por la pérdida de control de su espectáculo, intentó zanjar el asunto. «Muy bien, ya hemos tenido nuestro momento de iluminación filosófica», dijo con sarcasmo. «Puede volver a su sitio, señorita Daniela. Tenemos una clase que continuar». Le dio la espalda, un gesto de despido, como si la hubiera barrido del escenario. Pero era demasiado tarde. El ambiente estaba irremediablemente roto. Nadie más prestaba atención a sus palabras sobre ética y liderazgo. Todos los ojos estaban fijos en la puerta principal del anfiteatro, como si por un instinto colectivo supieran que algo estaba a punto de suceder. El omenes. Silencio era denso, expectante. Pasaron quizás 5 minutos, pero parecieron 5 horas. El profesor Antúnez intentaba retomar su línea de pensamiento, pero su voz ahora sonaba hueca, sus palabras perdidas en la tensión que llenaba el aire. Las diapositivas proyectadas en la pantalla gigante detrás de él parecían irrelevantes, figuras sin sentido en un mundo que de repente se sentía muy real y muy crudo. Los alumnos ya no escuchaban, esperaban. Daniela, de vuelta en su asiento, no parecía ansiosa. Hojeaba su cuaderno con una serenidad desconcertante, como si lo que estaba por suceder ya fuera una certeza en su corazón. Había plantado la semilla y ahora solo aguardaba con paciencia a que germinara. Entonces sucedió. La gran puerta doble de roble en la parte trasera del anfiteatro se abrió. No con un crujido, sino con un movimiento suave y silencioso, como si se diera a una autoridad incontestable. Entró una figura masculina. No era un guardia de seguridad ni otro profesor. Era un hombre de mediana edad, quizás de 50 y tantos años, que vestía un traje gris marengo perfectamente cortado. Su cabello era canoso en las sienes y llevaba un maletín de cuero en la mano izquierda. Su presencia no era ruidosa, pero exudaba un aura de poder tranquilo y absoluto. No miró a nadie en particular. Su mirada barrió la sala de forma general, absorbiendo la escena. Comenzó a bajar los escalones del anfiteatro, sus zapatos italianos produciendo un sonido apagado y rítmico en la alfombra. Cada paso era deliberado. El silencio, que ya era pesado, se volvió casi sólido. El profesor Antúnez dejó de hablar en medio de una frase, la palabra muriendo en sus labios. Se giró lentamente, la irritación en su rostro transformándose en confusión, y luego en un destello de reconocimiento que trajo una palidez enfermiza a su piel. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. El académico arrogante, el maestro de la retórica, el depredador intelectual, de repente, parecía un niño atrapado infraganti.
El hombre continuó su camino hasta llegar al frente de la sala, deteniéndose a pocos metros del profesor. No miró a Daniela, aunque su presencia allí era el motivo de su llegada. Su foco era el profesor y, por extensión, toda la audiencia. Los alumnos, antes recostados en sus sillas, ahora estaban sentados en el borde, con los cuerpos rígidos y los ojos desorbitados. La dinámica de poder en la sala se había invertido por completo en cuestión de segundos. La autoridad del profesor Antúnez, que parecía tan inquebrantable momentos antes, se había evaporado como el humo. Ante aquel hombre parecía pequeño, frágil, un impostor. La identidad del recién llegado comenzó a extenderse por la sala en susurros casi inaudibles. Era el señor Almeida. No solo un padre como algunos podrían especular, sino Antonio Almeida, el presidente del Grupo Mantenedor, el conglomerado educativo propietario de esa y de decenas de otras instituciones de enseñanza en el país. Su nombre era una leyenda en los círculos empresariales y académicos. Era el poder detrás del trono, un hombre que rara vez aparecía en público, pero cuyas decisiones moldeaban el futuro de miles de alumnos y profesores. Su presencia allí, en una clase común, era un evento sísmico. Y entonces el señor Almeida habló. Su voz no era alta, pero sí grave y resonante, cargada de una calma que era más intimidante que cualquier grito. Ignoró por completo al profesor tembloroso a su lado, como si fuera un mero detalle en el escenario. Se dirigió directamente a la clase. «Buenos días a todos», comenzó, su mirada pasando por cada rostro asustado. «Pido disculpas por la interrupción. Fui informado hace pocos minutos de un lamentable incidente ocurrido en esta sala». Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Un incidente que me preocupa profundamente». El profesor Antúnez tragó saliva, el sudor comenzando a brillar en su frente. Intentó decir algo, quizás una disculpa, una justificación, pero las palabras no se formaban. El hombre que minutos antes humillaba a una alumna por su fe, ahora estaba mudo y paralizado ante una autoridad real e incuestionable. La ironía de la situación era brutal. Él, que predicaba sobre poder y estrategia, había cometido el error más básico de todos. Subestimó a su oponente y desconocía el verdadero campo de batalla en el que estaba pisando. Había atacado a la hija del hombre que firmaba su cheque. El señor Almeida continuó, su voz manteniendo el mismo tono controlado y firme. «Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a todos, especialmente al cuerpo docente, el principio fundamental sobre el cual se fundó esta universidad, el respeto incondicional a la diversidad. Esto incluye diversidad de pensamiento, de origen y enfáticamente de creencia». Miró brevemente en dirección a Daniela, una mirada rápida, pero que contenía un universo de significado. No era una mirada de protección paternalista, sino de reconocimiento y orgullo por su postura. No estaba allí para salvarla. Estaba allí porque ella, con su dignidad, lo había convocado. «La misión de una institución como esta», prosiguió el señor Almeida, «no es formar ejecutivos que solo saben maximizar ganancias. Es formar líderes. Y el verdadero liderazgo no nace de la arrogancia o de la capacidad de humillar a los otros. La intolerancia y el cinismo no crean líderes, crean tiranos. Y los tiranos, señores y señoritas, tienen fecha de caducidad». La frase final fue una sentencia. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera del profesor Antúnez en aquella institución. El shock en la sala era absoluto. Los alumnos que se habían reído ahora miraban al suelo, con los rostros ardiendo de vergüenza. Finalmente, y solo entonces, el señor Almeida se giró y miró directamente al profesor Ricardo Antúnez. La mirada no era de rabia, sino de una profunda y fría decepción. Era la mirada de un CEO evaluando un activo que se había vuelto tóxico. «Profesor Antúnez», dijo, la voz ahora desprovista de cualquier emoción. «Creo que su visión de liderazgo es fundamentalmente incompatible con los valores de esta casa. Su presencia aquí, a partir de este momento, ya no es necesaria. Por favor, acompáñeme a la rectoría». No fue un despido público en el sentido teatral, pero fue algo mucho más poderoso. Fue una remoción quirúrgica, limpia, eficiente y devastadora. La autoridad había sido transferida y la justicia, de forma silenciosa e implacable, estaba siendo servida. El profesor Antúnez no dijo una palabra. Solo asintió, un movimiento casi imperceptible. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándolo con una apariencia pálida y derrotada. El hombre que se enorgullecía de su escepticismo, de su visión del mundo puramente materialista, acababa de ser confrontado por una consecuencia muy real y terrenal, desencadenada por algo que él consideraba irrelevante, la fe silenciosa de una joven. Recogió sus papeles de la mesa con manos temblorosas, el renombrado académico ahora reducido a un empleado siendo escoltado fuera de su propio dominio.
Evitó mirar a Daniela, pero era imposible no sentir su presencia, la fuente serena y silenciosa de su ruina. Mientras el señor Almeida y el profesor Antúnez caminaban hacia la salida, el silencio en el anfiteatro fue roto por un nuevo tipo de murmullo. Ya no era de miedo o burla, sino de asombro y una reevaluación súbita de todo lo que creían saber. Los alumnos ahora miraban a Daniela con una mezcla de reverencia y un poco de miedo. Ella no era solo la chica de la cruz, era la mujer que con un único texto había convocado al poder máximo de la institución para defender su dignidad. De repente, su fe ya no parecía una debilidad ingenua, parecía una fuente de poder estratégico, una fuerza que operaba en un nivel que ellos ni siquiera podían comprender. Daniela, sin embargo, no demostró ninguna señal de triunfo. No sonrió, no levantó la cabeza con arrogancia. Continuó sentada en su lugar, observando la escena desarrollarse con la misma calma que la había sostenido durante toda la prueba. En sus ojos no había venganza, sino una tristeza compasiva. No sentía placer en la caída del profesor Antúnez. Sentía pena por un hombre tan inteligente y al mismo tiempo tan ciego por su propia arrogancia. Su victoria no era sobre él, sino sobre el principio que él representaba. Era la victoria de la dignidad sobre la humillación, del respeto sobre la intolerancia. Después de que la puerta se cerró tras los dos hombres, la sala permaneció en un estado de shock por unos instantes. Nadie sabía qué hacer o decir. La clase había sido oficialmente clausurada de una forma que nadie jamás olvidaría. Lentamente, los alumnos comenzaron a guardar sus cosas, el sonido de cremalleras y cuadernos cerrándose llenando el vacío. Los movimientos eran lentos, casi vacilantes, como si todos estuvieran procesando la magnitud de lo que acababan de presenciar. La lección más importante del día sobre ética y liderazgo no provino del profesor, sino del enfrentamiento que él mismo provocó. Mientras Daniela guardaba su material, un compañero que antes se reía discretamente se acercó a ella con el rostro contraído por la vergüenza. Daniela, lo siento, tartamudeó. Lo que él hizo estuvo mal. Y nosotros no hicimos nada. Fue el primero de varios. Uno a uno, o en pequeños grupos, varios estudiantes se detuvieron en su mesa para ofrecer disculpas, para expresar admiración por su valentía. Ya no la veían como la hija del dueño que usó su influencia, sino como alguien que al ser atacada no recurrió a la ira, sino que actuó con una sabiduría y gracia que los dejó avergonzados de su propia pasividad. En las semanas que siguieron, la historia se extendió como la pólvora por el campus. El profesor Antúnez fue oficialmente despedido, no por un capricho de un padre poderoso, sino a través de un proceso formal del Consejo de Ética de la Universidad, que investigó el incidente y encontró un patrón de comportamiento abusivo en su historial. La acción de Daniela no fue el único motivo, pero fue el catalizador que dio a otras víctimas silenciosas el coraje de hablar. La justicia al final fue institucional y completa, exactamente como su padre le había enseñado que debía ser. El orden había sido restaurado. La percepción de Daniela entre sus compañeros cambió radicalmente. No se convirtió en una celebridad o una paria, se convirtió en una líder natural y respetada. Su fe, antes motivo de burla, se convirtió en un símbolo de su fuerza interior. Los compañeros comenzaron a buscarla para pedirle consejo, no sobre negocios, sino sobre integridad, sobre cómo mantener sus valores en un ambiente competitivo. Nunca predicó ni ostentó su creencia, pero su conducta digna y resiliente se convirtió en un testimonio vivo mucho más poderoso que cualquier sermón. Enseñó con el ejemplo que la verdadera autoridad no proviene del cargo, sino del carácter. Aquel día en el anfiteatro dejó una marca indeleble en la vida de todos los presentes. Para los alumnos fue una lección inolvidable sobre el poder de la dignidad y las consecuencias de la cobardía. Para el profesor Antúnez fue el fin de una era de arrogancia, una caída humillante que quizás fue lo único capaz de romper su coraza de cinismo. Y para Daniela fue la confirmación de todo en lo que creía. Fue la prueba de que su fe no era una muleta, sino la columna vertebral que la mantenía de pie cuando el mundo intentaba derribarla. Años más tarde, ya graduada y labrando su propia carrera de éxito, Daniela todavía usaba el mismo pequeño collar de cruz. Ya no era solo un regalo de su abuela o un símbolo de su creencia personal. Era un recordatorio constante de aquel día. Un recordatorio de que la fuerza más poderosa del universo no es la que grita más alto, sino la que permanece firme y serena en medio de la tormenta. Aprendió que la fe no necesita un escenario para demostrar su valor. Se manifiesta en el silencio, en la calma, en la acción correcta en el momento adecuado. La vida, a su manera providencial, había cobrado la cuenta de la arrogancia.
no con rayos y truenos, sino con la llegada silenciosa de un hombre en un traje gris y la fuerza inquebrantable de una joven cuya fe fue subestimada. La justicia divina, a veces, se parece mucho a las consecuencias naturales de nuestras propias elecciones. El profesor plantó la humillación y cosechó la ruina. Daniela plantó la fe y cosechó el respeto. Fue un intercambio justo, silencioso y definitivo, sellado no en un tribunal celestial, sino en un anfiteatro universitario. Aquel evento transformó una simple clase en una parábola moderna. La historia de Daniela se convirtió en una especie de leyenda en la universidad, contada y recontada a las nuevas generaciones. Era la historia de cómo la fe de una alumna, considerada una debilidad en un mundo secular, demostró ser su mayor fortaleza estratégica. Una fuerza capaz no solo de soportar la humillación, sino de desmantelar, con gracia y precisión, la estructura de poder que la oprimía, mostrando a todos que es el verdadero liderazgo. El pequeño crucifijo de plata continuó siendo una fuente de conversación, pero ahora con un tono diferente. La gente ya no veía ingenuidad sino resiliencia. No veían superstición, sino una convicción profunda que se traducía en acciones valientes. Daniela nunca necesitó defender su fe con palabras después de aquel día. Su vida y su conducta se convirtieron en su mayor apologética, un argumento irrefutable contra el cinismo del mundo. La ironía final fue que, al intentar usar la fe de Daniela para enseñar una lección sobre la realidad del mundo, el profesor Antúnez acabó enseñando a todos sobre una realidad mucho más profunda, la de que el carácter es un activo más valioso que cualquier estrategia de negocios y que la humildad, que tanto despreciaba, es, en realidad, el fundamento de la verdadera sabiduría. Se convirtió involuntariamente en el mayor ejemplo de su propia falacia. El recuerdo de aquel día nunca se desvaneció. Quedó grabado como una prueba de que, incluso cuando el mundo secular intenta decirnos que nuestras creencias no tienen valor, existe una fuerza silenciosa dentro de nosotros que, cuando se accede a ella, puede mover montañas, o en este caso silenciar a un tribunal entero y derribar el trono de un falso rey. La fe no necesitó gritar para ser escuchada. Su fuerza silenciosa fue más que suficiente para resonar por la eternidad. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona que necesita escuchar este mensaje. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre encontrar fuerza en la fe en medio de las adversidades. Gracias por escuchar la historia de Daniela.